Nos acercamos hoy a un libro que se llama Tabor, el Dios oculto en la experiencia, con cuyo autor, Josep Otón, vamos a mantener ahora un diálogo. El texto termina con estas palabras: gracias al Espíritu Santo, Dios no es vivido como un concepto abstracto ni como un ser distante y silencioso. Pese a su inefabilidad, lo hace próximo. Mediante su acción, habita en el corazón del ser humano y se manifiesta. Así convierte la presencia escondida de Dios en epifanía. Monseñor Antoni Badell, obispo auxiliar de Barcelona, que firma el prólogo del volumen, habla así del Espíritu Santo. El que acompaña muchas veces a través de los hermanos, a través de la comunidad y a través de la Iglesia. Y el Espíritu Santo es el que nos mantiene viva nuestra identidad para nuestra presencia viva en medio de la sociedad pública. Nos necesitamos, los que estamos aquí nos necesitamos, todos, pastores, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos y laicas, todos necesitamos para ser esta Iglesia en salida que anuncia el gozo del Evangelio. Pues contamos ya en nuestro programa con Josep Otón y conectamos con la ciudad condal en estos momentos. Molt benvingut al nostre programa, Josep. Muchas gracias, Fernando. Pues la verdad que estoy encantado de tenerte aquí con nosotros, además cuando acabas de sacar otra de tus publicaciones, Tabor, el Dios oculto en la experiencia, un libro que pues recomiendo muchísimo, del que vamos a hablar ahora, y también vamos a hablar un poco de Josep Otón, porque Josep Otón, yo siempre digo que es un pensador cristiano de nuestro tiempo, que nos aporta un andamiaje muy importante, yo creo que necesario para lo que es esta experiencia de Dios y descubrir este Dios oculto en la experiencia. ¿Cómo estás viviendo hoy día tu fe? Tú que estás muy activo en la parroquia de Santa Tecla de Barcelona, que es la parroquia que está junto al Barça, ¿verdad? ¿Cómo es tu vivencia de la fe, de esa fe que tú despliegas comunitariamente? Bueno, para mí la fe es una fuerza interior, una esperanza muy grande que para mí se articula en la figura de Jesús de Nazaret, y que lo que a mí me da es fuerza. Ahora, en tiempos de pandemia tan complicados, pues para mí la fe es pues, este apoyo que te nace de dentro y que a la vez te nace de fuera a través de la comunidad. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad cuando estaba en Barcelona de ir varias veces a la parroquia de Santa Tecla, y a mí me gustaba especialmente participar en el tiempo de Cuaresma de esa mañana de retiro que tú proporcionabas, siempre con reflexiones bíblicas y con diferentes elementos para vivir la fe pues de una manera conectada con nuestro día a día. Y me gustaba mucho que fuera precisamente un laico el que animara a toda la comunidad parroquial a esta vivencia de la fe en un tiempo fuerte de la Iglesia. ¿Cómo ves tú el papel de los laicos hoy día en nuestra Iglesia, en concreto en esa Iglesia en salida que peregrina en Barcelona? Bueno, es fundamental. Yo creo que el laicado, los laicos, ¿no? Tenemos un papel fundamental. Por supuesto, ¿no? Los sacerdotes tienen su papel, pero cuando esta Cuaresma yo iba a predicar en el retiro de Cuaresma, pero coincidió con el confinamiento. Iba a predicar precisamente del Tabor, de las reflexiones que yo tenía por dentro sobre este libro, que luego han quedado escritas, pero yo lo quería explicar. Y entonces, durante los días del confinamiento, como pues, no se podía celebrar la Eucaristía de vida normal, de la manera normal, pues yo cada mañana leía los textos de las Escrituras, las lecturas de la misa y lo explicaba. Y siempre decía, es que yo hago de suplente, ya que no podemos tener la Eucaristía en estos momentos. Y le tocaba, y la predicación de los sacerdotes, pues lo hago yo con un WhatsApp. Y cuando acabó el confinamiento, digo, ahora me retiro, yo era el sustituto, ahora a quien le corresponde, ¿no? Yo creo que el laicado tiene mucho que hacer.
y en la evangelización, en la predicación, mucho. Hay una gran labor y de apoyo logístico, digamos, de gestión y tal. Bueno, o la Iglesia se fía del laicado, poco vamos a hacer. Ujú. También hace unos meses se celebró en Madrid un Congreso Nacional de Laicos en el que, bueno, se hablaron de muchas cosas y resultó que una de las figuras que aportó mucho fue precisamente el que firma tu prólogo, Monseñor Toni Badel, obispo auxiliar de Barcelona. ¿Tú crees que este congreso y lo que se está moviendo en la Iglesia en general está ayudando a esa mayor inclusión de los laicos tal y como quiere el Papa Francisco? A ver, yo creo que lo que hay que hacer es tomar conciencia. O sea, realmente los laicos están asumiendo el papel que le corresponde como pueblo de Dios, ¿no? Pero hace falta a veces esta explicitación desde la Iglesia, porque si no es muy fácil caer en el clericalismo. Y yo creo que un obispo, que se haya un congreso sobre laicos y que hablen los obispos y que los obispos reconozcan el papel del laicado es muy importante. Ujú. Josep, ¿tú tienes tu propio lugar, podríamos decir, tu tabor personal? Sí. Yo tengo mi tabor personal. Es un lugar donde fui casi por casualidad. Fui con mis alumnos porque había una excursión sobre Picasso y es un pueblo que se llama Horta de San Juan, está al sur de Cataluña, por cierto, muy cerca de Cretas, de donde es el cardenal Omeya, y muy cerca de la Fatarella, donde es el nuevo obispo auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova. Pues allí hay una montaña, Santa Bárbara, donde había un santo franciscano, San Salvador de Horta, y bueno, desde que subí a esa montaña se ha convertido un poco en mi tabor, en mi lugar de inspiración, en mi lugar, bueno, pues de mirar las cosas desde otra perspectiva, desde otra altura. Sí, es mi lugar, mi corazón espiritual, es un pequeño Asís para mí, un pequeño Asís. Ujú. Y desde ese Asís tú le has ido dando forma a este libro del que vamos a hablar dentro de un momentito, a Tabor. Tú que has escrito muchísimos libros, yo recuerdo uno en particular que a mí me gusta mucho porque es una novela que llega mucho a los jóvenes. Tú que eres profesor también en un instituto, decíamos al principio que eres un pensador de nuestro tiempo, pero no se vayan a pensar que Josep vive en la luna o en esa montaña emblemática, sino que Josep ha de trabajar y relacionarse todos los días con muchos jóvenes en el instituto, también en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, donde eres también profesor. Una palabrita sobre Laberintia. Uy, bueno, cada libro para mí le tengo un cariño especial, ¿vale? El Laberintia, bueno, se inspira en El nombre de la rosa, que me impactó mucho cuando era joven y quería hacer como una especie de homenaje, diálogo con Humberto Eco, ¿no? Porque El nombre de la rosa describe muy bien el mundo monástico, pero digamos que la Iglesia ha quedado un poco mal, para no decir fatal. Entonces quería hacer un libro en diálogo donde mostrar, ¿no?, el laberinto como una metáfora de nuestro interior, nuestra actitud a veces recelosa con lo que no es explícitamente cristiano y entonces descubrir, bueno, me invento ahí que hay una herejía con los laberintos y hay un inquisidor que lo busca y ver que, bueno, que hay pues, destellos de la luz de Dios, de la gracia en la cultura, ¿no? Y un poco hay que aprender a detectarlos, ¿no? Entonces la novela es así, ¿no? Es una especie de nombre de la rosa, pero bueno, con decir no, pero en el fondo hay una experiencia espiritual que es la que nos sostiene y la que nos hace entender tanto la Iglesia en sus momentos tan duros como fue la Edad Media, como bueno, con las dificultades que tenemos hoy, algo nos ilumina por dentro y que nos hace salir de este laberinto. Además, tú preparaste un material pedagógico para que los jóvenes pudieran también trabajar esta novela. Y creo que la novela llegó a traducirse al francés también, ¿verdad? Sí, está traducida al francés, me hace mucha ilusión, porque bueno, ya está el laberinto de Chartres y bueno, hay personajes que son franceses por historias mías. Sí, yo la he aplicado en mis clases, o sea, con la complicidad de todos mis compañeros, de los profesores,
pues cada uno desde su asignatura pues hemos hecho de todo, ¿no? Desde la profesora de biología, pues recetas de hierbas medicinales medievales, los de matemáticas, pues los capicúas, ¿no? Que en el fondo es un palíndromo, que el libro se basa en palíndromos. Desde cada asignatura hemos ido haciendo cada profesor su aportación y hemos construido pues todo un proyecto que cada año lo hacen los niños, sí, sí. Además, también hacer referencia, y yo invito a que encuentren esta referencia en el libro a nuestros amigos que hoy nos ven, a la Sagrada Familia de Barcelona. Y por cierto, Josep, que me ha comentado un pajarito desde Barcelona también, que el Secretariado de Catequesis y el Secretariado de Fe y Cultura están ahora trabajando para ver cómo dar un mayor sentido pastoral a la Basílica de la Sagrada Familia. ¿Tú cómo impulsarías un poco más la pastoral o que las personas que visitan la basílica encuentren realmente el templo que Gaudí quería? O sea, que puedan encontrar esa experiencia de Dios que Gaudí deseaba para esta gran obra suya. A ver, la Sagrada Familia, entrar en la Sagrada Familia es una experiencia impresionante, ¿no? La gente que entra es una obra de arte, yo gente no creyente me lo dice. Yo he entrado a la Sagrada Familia, gente que ha viajado mucho y dice, he ido por muchos sitios y en ningún sitio he visto algo como la Sagrada Familia. Impacta, impacta. Lo que pasa es que a veces nuestra cultura no tenemos los códigos para entender, pues eso, la iconografía de la Sagrada Familia. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo catequético para que ese impacto, por ejemplo, de luz, de colores, de grandiosidad, se concrete en toda la simbología que Gaudí plasmó en ese edificio. Claro, Gaudí es un hombre muy espiritual y lo que hace es traducir lo que él vive en un edificio majestuoso. Y ahora lo que hay que hacer desde la catequesis, desde los guías turísticos, hacer oraciones, meditaciones con la iconografía de la Sagrada Familia, es decodificar, ¿no? Decir, mirad, ¿veis este símbolo? Esto significa tal cosa, esto es lo que vivimos cuando nos pasa tal otro, ¿no? Toda la relación con el rosario, las virtudes, bueno, todo los misterios del rosario, es fantástico, es fantástico. Josep, si te parece, vamos a centrarnos ya en Tabor, el Dios oculto en la experiencia, y hay una realidad que podemos constatar, que es que muchos jóvenes están o volviendo a la fe o iniciándose en la experiencia de Dios. Tú, de esta experiencia de Dios, has ido haciendo diferentes aproximaciones y ahora, en este libro, quieres dar una articulación pastoral, una articulación sólida para que en esta iniciación a la experiencia de Dios no haya distorsiones. ¿Cómo dirías tú que es el objetivo de tu libro? A ver, yo creo que estamos en un momento nuevo, ¿vale? ¿Por qué? Los más viejos conocieron la cristiandad, ¿no? Que todo el mundo iba a misa y tal. Yo ya nací después del concilio, con lo cual yo ya viví la gran crisis, la gran sequía, y ahora parece como un emerger sutil, ¿no? Como la brisa suave de Elías, y yo creo que lo tenemos que acompañar. Y la idea del libro no es articular, bueno, pues toda una estructura, sino la idea del libro es apuntar reflexiones que nos ayuden a entender qué está pasando, porque venimos de un mundo que ha rechazado la fe o que ha rechazado la experiencia de la trascendencia y se ha conformado con la ciencia y, bueno, pues, con los recursos humanos que tenemos, ¿no? Para gestionar el mundo. Y en cambio ahora, bueno, con la posmodernidad que diríamos, pues miramos hacia el horizonte, buscamos una esperanza, muchos lo buscan en Oriente, otros no saben, y desde el cristianismo podemos volver a ofrecer, que nunca le hemos dejado de hacer, una riqueza enorme de experiencia espiritual. Entonces, por una parte es decirles a los que, uy, no, esto es peligroso porque el experiencialismo o yo qué sé, el espiritualismo y tal, vale, pues dar argumentos de decir, sí, esto es peligroso, pero es necesario. Y los que, bueno, pues que se embriagan, ¿no? Pues eso de que a veces igual la experiencia religiosa se puede convertir en un parque temático, ¿no?
un encuentro, todo un encuentro y muchas experiencias, pero que tienen que, bueno, madurar, tienen que dar su fruto, que necesitan su tiempo, su discernimiento. Pues apunto ideas, reflexiones, argumentos, las dos líneas, ¿no? para acompañar esta experiencia que yo lo veo como uno de los signos de los tiempos. Sí, sobre todo yo creo que no es un libro de recetas pastorales, sino que da muchas pistas a los catequistas, a los animadores, a las familias, a los propios jóvenes, pues para tener una fe de alguna manera articulada, ¿no? Te da pistas para tener unos fundamentos sólidos y eso es muy interesante. Por ejemplo, todas las referencias bíblicas que tú vas haciendo y hablas en el libro de la necesidad de volver a la Biblia, de recuperar la Biblia en este emerger de la experiencia de Dios en los jóvenes. Sí. A ver, yo soy profesor, es decir, que a mí hacer un planteamiento didáctico, pastoral, me es relativamente sencillo, porque es mi trabajo y es mi profesión, he escrito libros de texto, bueno, soy especialista en esto. Ahora bien, yo echaba de menos una reflexión de fondo, no tanto de dar recetas que funcionan, sino por qué funciona lo que funciona. ¿Y por qué no funciona lo otro? Bueno, un poco a este nivel. Y porque yo creo que es fundamental, o sea, y ahora con la pandemia estamos un poco en periodo de barbecho, ¿no? Porque no podemos hacer muchas actividades pastorales. Entonces, bueno, pues podemos hacer una actividad más de reflexión, y decir, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que no ha funcionado? ¿Qué es lo que ha funcionado? Y un poco Tabor va en esta línea, de plantear esta reflexión de fondo y a veces crítica, pero crítica positiva. Es decir, a ver, este proyecto, ¿qué nos ha funcionado? Pues la Iglesia hoy, cuando dialogamos con el mundo, o el mundo nos pide esto, o los jóvenes nos piden, ¿cómo respondemos? Y entonces, para mí, siempre ha sido fundamental la Biblia. Yo me siento heredero de esta tradición, ¿no? Que a veces parece que cuesta entender la Biblia y bueno, pues yo intento pues, explicar textos antiguos, porque hay textos que tienen 3000 años, pues bueno, con las realidades que tenemos ahora, ¿no? Y yo creo que la Biblia nos ilumina mucho y no podemos olvidar la Biblia. Josep, ¿tú crees que este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de renovación, puede suponer una oportunidad para la Iglesia a la hora de evangelizar? Claro, es que es indiscutible. Estamos en un momento... A ver, hace unos años la gente tenía unos prejuicios religiosos, todavía hay, pero el analfabetismo, el desconocimiento, la ignorancia sobre lo religioso es tan grande que mucha gente, bueno, pues se sorprende ante lo cristiano, porque la Sagrada Familia, ¿no? O sea, se sorprende, ¿no? Y yo creo que es la gran oportunidad que no podemos perder. Uno, la gente pide ahora experiencias. Dos, muchas cosas cristianas suenan a nuevo, que son antiguas, pero suenan a nuevo. Y tres, muchas cosas que la gente busca por aquí y por allí, hombre, tenemos que decir, no, en el patrimonio cultural de la Iglesia, en el patrimonio depósito de la fe, el patrimonio espiritual de la Iglesia, todo eso ya está. Solo hay que conocerlo. Y yo creo que ese desconocimiento, que es una debilidad, lo tenemos que convertir en una fortaleza, en un reto, en una oportunidad. Josep, en este momento del programa, ¿no?, tenemos una costumbre que es darle una sorpresa a nuestro invitado. Y en este caso, pues darte una sorpresa a ti, de alguien que te va a formular una pregunta, una persona que, bueno, pues fíjate que es muy cercano a nosotros dos, a ambos, es muy hermano, aunque también es padre, y es una alegría saber que lo tenemos en la Iglesia, poder contar con él, también con todo lo que nos aporta, con su cercanía, con su alegría, con su manera de ser, y después con ser un ser realmente pastoral. Pues vamos a escuchar un momento el saludo y su pregunta. Bueno, permitidme en primer lugar que salude a mi gran amigo Fernando y también al gran amigo Josep Otón, que es autor de este libro de Tabor.
Y bueno, después de saludarle sí que me gustaría formular una pregunta, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. Oye, y sobre todo una pregunta de Josep, evidentemente, ¿no? O sea, la experiencia de la evangelización, el anuncio de la fe, el anuncio de la buena nueva de Jesucristo, ¿no? El anuncio de que Cristo vive en medio de nosotros, esta experiencia o esta propuesta que la Iglesia tanto insiste y que el Papa tanto insiste en la Christus Vivit. Mi pregunta es la siguiente, ¿y esto qué tiene que ver con la experiencia de Dios? Bueno, parece una pregunta evidentemente ingenua, ¿no? Es evidente que tiene mucha relación, obviamente, ¿no? Pero me gustaría que explicaras exactamente cuál es esta relación. Bueno, muchas gracias y gracias por esta oportunidad de poder participar. Uy, señor Bisba, qué sorpresa. Muchas gracias, Bisba Tony. Muchísimas gracias por apoyar Tabor. También me presentó Integridad y Espiritualidad. Es decir, bueno, yo me siento muy apoyado por mi obispo y para mí, bueno, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias. La pregunta, hay los obispos que preguntas que hacen. A ver, la gran evangelización fue Pentecostés, ¿no? Que salen ahí los apóstoles, se convierten no sé cuántos y tal. Pero la evangelización del día de Pentecostés, previamente hay la experiencia de Pentecostés, de puertas adentro. Es decir, si la iglesia primitiva reunida alrededor de María, los apóstoles estaban ahí reunidos y vivieron el fuego del Espíritu, pudieron salir a dar testimonio. Y por eso dieron fruto. Yo no querría decir, no, vamos a tener una experiencia para contagiar la experiencia. No. Vamos a tener experiencia de Dios porque es lo que nos llena. Vamos a sentir que nuestro corazón se llena del Espíritu Santo, que es una fuerza. Y en estos momentos de pandemia, con tantos problemas, pues más que nunca necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos una fuerza, pues eso, para las cuarentenas, para los confinamientos, para las enfermedades, para las pérdidas, porque realmente necesitamos el fuego del Espíritu. Y ese fuego es contagioso. La gente de la calle no vio las lenguas de fuego de los apóstoles. Eso fue de puertas para adentro, eso fue en la intimidad. Pero lo percibieron y vieron que en sus palabras había algo muy fuerte. Yo creo que este es el camino. O sea, en la medida en que nosotros vivimos por dentro la fe como experiencia real, luego lo transmitimos hablando, por internet, escribiendo, cantando. Yo cantando no, pero cantando, acompañando espiritualmente, dando de comer en un comedor, porque entonces la gente nota algo. Nota ese fuego que vivieron los apóstoles dentro del cenáculo, no lo ven, pero lo perciben en las personas. Nosotros tenemos que ser portadores de este espíritu que hemos vivido dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, dentro del cenáculo. Y entonces se contagia. De una manera o de otra, se contagia. Pues le agradecemos a nuestro querido Bisba Tony el que haya estado con nosotros en este programa. Le emplazamos a que pueda estar un día aquí con nosotros también. Un saludo muy cariñoso al cardenal Omeya, al Bisba Sergi, al nou Bisba Xavier y al padre Marcos, que está también en la comunidad con nuestros queridos bisbas. Y Bisba Tony, el prólogo de este libro, de Tabor, yo he hecho ahora una reseña para la revista Vida Nueva y pongo que este prólogo bien merecería seguirse extendiendo en un libro. Así que a ver si te animas, Bisba Tony, y escribes ese libro que sería un regalo muy grande pues, para la Iglesia y para tanta gente que lo leería y que se inspiraría mucho en ese ardor de ese encuentro con Jesucristo del que tú hablas continuamente. Así que hasta siempre, Bisba Tony. Y continuamos, Josep, porque claro, hablar contigo de alguna manera es entrar en diálogo con un personaje muy interesante que es Simone Weil, de la que tú ahora podrías darnos una pincelada, pero en el libro hay una cita que a mí me ha encantado y tú hacías referencia un poco a esto hace un segundo. Dice Simone Weil, dar limosna por caridad es, en palabras de ella, de Simone Weil, un prodigio tan grande como andar sobre las aguas. Sí. Bueno, Simone Weil para mí ha sido fundamental en mi vida, ¿no?
porque yo vengo del mundo de la pastoral directa, de grupos de jóvenes, de grupos de oración de jóvenes, de pascuas juveniles, bueno, tal, y durante 20 años. Y, o sea, en estos 40 años, desde mi juventud hasta ahora, pues 20 años muy dedicado a pastoral y luego 20 años más dedicado a la reflexión teórica, a lo que tú decías como pensador. Ya me gustaría ser un buen pensador, pero no sé si soy un pensador, pero pienso sobre las cosas, ¿no? Reflexiono. Me gustaría ser pensador y tal. Y entonces, bueno, llegó un momento en que me dijeron, tienes que hacer un doctorado, tienes que centrarte, demostrar académicamente todo esto. Y me sugirieron un personaje como Simone Weil, y que yo me siento muy identificado por muchas cosas. Uno era profesora de instituto, como yo, muy comprometida desde el punto de vista social, pero luego muy metida en el mundo agnóstico, no creyente, etc. Y llega un momento en que tiene una experiencia muy fuerte en Asís, como yo, y cambió su vida. Y entonces escribió muchísimo, y murió con 34 años. Entonces, para mí es un personaje increíble. Entonces, ella, que era comprometida en el mundo social, en el mundo sindical, pues tiene una experiencia religiosa muy fuerte, es una mística, y entonces, digamos que no cambia. Entonces dice, hombre, todo lo que yo he hecho en el compromiso por la lucha de la justicia ya formaba parte de este itinerario espiritual. Y yo creo que en ese sentido es como un referente muy equilibrado. Ella era una persona con muchos problemas psicológicos, también hay que decirlo, se debate mucho sobre ella, pero que es de una categoría intelectual extraordinaria. Ella estudió con Simone de Beauvoir, eran compañeras de clase. Simone Weil quedó la número 1, Simone de Beauvoir la número 2 de su promoción, es decir, que era una persona muy brillante, una persona muy comprometida socialmente y una persona con una vida interior extraordinaria. Y creo que puede ser un gran referente hoy. Entonces, esta frase que tú indicas, claro, yo creo que el problema que podemos tener es que cuando hablamos de experiencia de Dios, podemos caer en un espiritualismo desencarnado. Y ella, siguiendo el espíritu del buen samaritano, pues nos hace entender que el compromiso, la limosna, la solidaridad, la cooperación, el preocuparse de los demás, es una experiencia de Dios. Y muchas veces un milagro. Porque de nuestra naturaleza no sale ser generosos. Y lo que sale es, pues, nuestros egoísmos. Y en cambio, a veces sale y es el propio Espíritu de Dios el que lo hace. Estás hablando del buen samaritano. El Papa Francisco, en su tercera encíclica, firmada en ese lugar que tanto te gusta, en Asís, dedica un capítulo entero al buen samaritano y después varias veces también en otros capítulos hace referencia a este texto tan importante, ¿verdad? Que venimos trabajando desde que el Evangelio, desde que Jesús nos regaló el Evangelio y esta imagen que continuamente hemos de seguir aproximándonos a ella para esa auténtica experiencia de Dios. Tú también en el libro dedicas capítulos a lugares como Tabor, Jerusalén. Por ejemplo, en Tabor hay otra cita que a mí me ha hecho pensar mucho, que es esta que dice: la experiencia de lo trascendente reclama la autotrascendencia, salir de uno mismo a imagen de aquel que se autocomunica y subir a la montaña. Sí. A ver, esto es una advertencia, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque a veces somos muy piadosos y muy emocionales y tal, y lo que hacemos es encerrarnos en nosotros mismos. Hay una espiritualidad en nuestra cultura ahora muy narcisista, ¿no? Donde la espiritualidad es, bueno, pues algo más de cultivar la propia identidad o la propia individualidad, de autocentramiento. Y la experiencia con Jesús, la experiencia de Dios, es descentrarnos, salir de nosotros, ¿no? O sea, es lo que les pasa a los apóstoles. Cuando están en Pentecostés, reciben el Espíritu y lo que hacen es salir. No se quedan encerrados, salen. El criterio de discernimiento es autotrascenderse, no recluirse en uno mismo, ¿no? Esta autotrascendencia, salir, comunicarse, descentrarse, abrirse. Esa es la auténtica espiritualidad. Luego hay un sucedáneo de espiritualidad que es la introspección, encerrarse y tal.
y eso tiene sus peligros. En cambio, yo creo que la espiritualidad cristiana tiene este tono de salud psíquica, ¿no? De decir, no, a salir hacia afuera, a abrirse, a relacionarse, a dar, a ser generoso. Acabamos de celebrar la fiesta de todos los santos y también podríamos decir que los santos fueron aquellos que salieron de sí mismos para darse totalmente a los demás y ahí encontraron a Jesús, ¿verdad, Josep? Sí, tanto, claro. Yo cuando digo, no, es que a veces buscamos fuera en otras culturas y desconocemos a nuestra propia cultura y los santos. Y tú, que has escrito mucho sobre los santos, ¿a quién mejor, no? Es decir, los santos ponen en vida, pues, esta teoría del Tabor, que debe ser Tabor, que debe ser la experiencia de Dios. En cambio, pues, lee la vida de un santo y verás que eso tan trascendente y tan inefable y tan elevado se concreta en una realidad, bueno, pues de la vida diaria y con una fuerza inusitada, ¿no? Y yo creo que hay que recuperar a los santos, ¿no? No tanto, también, como devociones y como intercesores, claro que sí, pero sobre todo ir a su vida, conocer qué hicieron, aprender de su ejemplo, seguir su ejemplo, no quedarnos en el santo, ¿no? como un icono, ¿no? Y allí tenerlo colgado y tal, sino decir, no, bajarlo a la vida y decir, no, a ver, ¿qué hiciste tú? Es que me toca hacer a mí. O en otro capítulo lo dedicas a Jerusalén y en Jerusalén en uno de los apartados está Entre multitudes y cuenta una anécdota muy curiosa del gran violinista Joshua Bell. Sin hacer mucho spoiler, pero cuéntanos un poquito esto que le pasó a Joshua Bell. Bueno, esto me lo contaron y cuando me lo contaron dije, ¡pum! Aquí hay un misterio, aquí hay que explicar algo. Joshua Bell es uno de los mejores violinistas del momento, un niño prodigio, Abel es un joven y tal, y bueno, la gente paga fortunas por escuchar, etc. Y hizo un experimento con un periódico, con el Washington Post, y se puso a tocar en el metro. ¿Vale? Entonces se puso una camiseta, unos pantalones, unos tejanos, etc. Se puso a tocar un virtuoso del violín en el metro. Y la gente no le hizo ni caso. Le iban tirando monedas, el que cobraba fortunas, o sea, una entrada en un concierto de él es carísima, porque la gente tiraba 4 monedas, y él explica, ¿no? Que se sintió muy mal, como muy así, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos pasa con Dios. Dios, que vive en su gloria, ¿no? En el trono de gloria, ¿no? Y tal, se hace carne, viene a nuestra vida en Jesús, pero en tantas circunstancias, y no lo reconocemos. Y que yo creo que, bueno, pues ahí hay un mensaje muy, muy importante, ¿no? De que a veces, ay, ¿dónde está Dios? Pues como Joshua Bell, que está en el metro, pero no lo vemos, no lo reconocemos. Y el problema que tenemos con la experiencia de Dios no es que Dios no se manifieste, no es que Dios no nos hable, es que no lo reconocemos, ¿no? Como le pasaba a Joshua. Todo esto también nos lleva a hablar de otro concepto así latino, el Deus asconditus, el Dios escondido, que hace referencia también a la cita del profeta Isaías. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Bueno, aquí es filosofía. Bueno, filosofía no sé lo que es, pero a mí me ha hecho pensar mucho ese texto, ¿vale? Porque hemos hecho mucha reflexión sobre este Dios que está escondido y entonces al final hemos acabado prescindiendo de este Dios, ¿no? Porque pues, ya que está escondido, pues bueno, lo que diría Nietzsche, pues no es que esté escondido, es que no existe, ¿no? Es que está muerto, ¿no? Y el mismo texto, si se sigue unos versículos más abajo, dice, este Dios dice, no, yo no he escondido nada, yo os he hablado con un lenguaje claro. Yo creo que con Dios hay esta dimensión de que es el Dios trascendente, inefable, inconmensurable, que nos supera, pero ese mismo Dios ha querido acercarse a nosotros. Y a veces nosotros le acusamos de estar escondido, y recordemos que en el Génesis lo que explica es que son Adán y Eva que se esconden de Dios cuando Él se pasea, ¿no? Después de esto, cuando se pasea por el jardín, ellos se esconden, ¿no? Entonces decimos, no, es que Dios está escondido. Bueno, ¿no? O nos escondemos nosotros de Dios.
es verdad que a nosotros nos pasa como con Joshua Bell, ¿no? Que a Dios no siempre lo reconocemos, ¿no? Y las parábolas pues eso, hablan de un hombre que es tal, y se fue de viaje, ¿no? Y que está como ausente. Tenemos que aprender a hablar de la ausencia de Dios. Pero yo creo que Dios, sí, está más allá de nuestros conceptos y tal, pero es un Dios que nos ama y quiere acercarse. Y tenemos que estar más atentos a esta búsqueda, a este acercamiento que es iniciativa de Él, siempre teniendo presente que más allá de lo que podamos imaginar es más que eso, ¿no? Lo trasciende todo. Josep, he de decirte que después de la lectura atenta de este libro, mi conclusión es que la fe en realidad no es tan escondida. Y tú haces referencia a alguien fundamental, que es el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a descubrir este Dios que se está dando continuamente y este Dios que quiere de alguna manera encontrarnos o que nosotros descubramos desde la libertad. Sí, yo creo que el gran olvidado en la espiritualidad, en nuestra teología y tal, es el Espíritu Santo, ¿no? Claro, Dios creador, pues bueno, sí. Cristo, Dios encarnado, pero claro, el Espíritu Santo es esto como el aire y tal, ¿no? Pero claro, es la clave, porque no sabemos, sopla donde quiere, como el viento, no lo podemos controlar, pues es el que nos hace descubrirlo todo, ¿no? Todo lo que hemos dicho ahora. ¿Cómo sabemos que las Escrituras es palabra de Dios? Porque el Espíritu nos ilumina y las entendemos. ¿Cómo es que dar limosna se convierte en un acto como un milagro? Porque es el Espíritu el que nos impulsa a hacerlo. ¿Cómo es que podemos reflexionar de teología? Porque el Espíritu tal. ¿Cómo es que yo en mi interior siento en la oración, pues eso, pues como una presencia? Es el Espíritu Santo. Y tenemos que recuperar la presencia del Espíritu Santo porque es el que nos hace subir al Tabor, ¿no? El que de golpe transfigura la realidad y lo que era de una manera se convierte de otra, ¿eh? Y esto es lo que les pasa a los discípulos en Pentecostés, que estaban encerrados con miedo y el Espíritu Santo les hace descubrir la otra dimensión de la realidad. Se dan cuenta de lo que habían vivido. ¿Qué es lo que nos falta? Descubrimos quién es Joshua Bell. Vamos por el método. Es el Espíritu Santo el que nos hace descubrir a Jesús en la Eucaristía, en la comunidad, en el pobre, en mi interior. Es el Espíritu Santo. En la lectura también de la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco pone muchos ejemplos para concretar nuestra fe, ¿no? Como hemos ido hablando ahora. Pero a mí me gustaría también tocar un tema delicado, pero al mismo tiempo creo que es necesario, porque la experiencia de Dios, en tu caso, también se vehicula en el encuentro con muchas personas allí en Barcelona, en otros lugares, en una sociedad pues un tanto también dividida, con conflictos, como todos sabemos o hemos experimentado. Entonces tú, como creyente, ¿cómo te sitúas en esta realidad social de Cataluña? Bueno, qué pregunta tan difícil. Yo creo que no es un tema de Cataluña, ¿vale? O sea, vemos internacionalmente que hay una tendencia a la polarización, en general, ¿vale? Y eso también está pasando en Cataluña, con temas muy concretos que todos conocéis. Entonces, pero en general, si luego ahora estamos en las elecciones en Estados Unidos, en cosas que hace unos años pues la sociedad no estaba tan polarizada y ahora, en épocas de crisis, hay tendencia a polarizarse. Yo creo que siempre ha pasado. Y entonces parece que no haya un camino del medio. Yo creo que el cristianismo nos tiene que enseñar a reconciliarnos, a un camino, digamos, para todos. Yo muchas veces digo, yo soy católico, ¿no? Esto lo aprendí de Simone Weil. Hay que ser católico. ¿Qué quiere decir universal? Y la Iglesia tiene que ser universal. Yo pienso políticamente o respecto pues, a lo que yo pienso, y esa es lo que, mis ideas, etcétera. Pero como cristiano, tengo que pasar por encima de mis ideas, que son fundamentales y que tengo que ejercer, por ejemplo, en el momento de votar o en el momento de no sé qué. Pero como cristiano, claro, lo que tengo que poner es semillas de unidad.
semillas de fraternidad, de tender puentes. Yo, pues tengo que decir, yo recibo golpes de todos, porque claro, a unos les defiendo los otros y a los otros los unos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, porque como cristianos yo creo que tenemos que buscar, pues eso, las verdades que hay y entre todos tejer una verdad donde quepamos todos y huyamos pues, de los discursos fáciles, de la polarización, porque esto ya vivimos hace unos años, ¿no? Pues, ¿qué pasó en Europa después de la crisis económica de los años 30? Todos lo sabemos. Y lo vivimos en nuestro país de una manera muy dura y en Europa. Pues ahora hay un momento de crisis muy fuerte, llevamos muchos años de crisis. Y claro, lo fácil es encontrar soluciones fáciles y que todo el mundo sabe y todo el mundo opina. Y la situación es muy complicada. Entonces yo creo que como cristianos tenemos que poner un poco de bálsamo, de curar heridas, de buscar el perdón, de reconciliarnos. Y luego pues ya buscaremos soluciones técnicamente, pero estamos en una situación de crisis y juntos tenemos que, aquí en Barcelona y en el mundo, bueno, tenemos que afrontar desde la cooperación buscar soluciones. Pues qué alegría este encuentro contigo, que claro, me recuerda muchísimo mis años allí en Barcelona y la verdad siempre además es una alegría poder tener un diálogo de este calado que ayuda a seguir pues pensando, ¿no? Y a seguir articulando un poquito nuestra propia experiencia de Dios y también a compartirla. Y la alegría pues de saber que estamos en el mismo camino, en unos sitios y en otros, y que vamos hacia la Jerusalén del cielo, ¿no? Sí, sí. Josep, ¿algún...? Sí. Echamos de menos, Echamos de menos en Barcelona, que lo sepas. Sí, yo también os echo muchísimo de menos. Josep, para terminar, ¿dirías tú alguna palabrita más sobre Tabor, el Dios oculto en la experiencia? ¿Para quién va dirigido este libro? ¿Tú para quién lo has pensado? Y así pues invitamos a una lectura también interesante. A ver, yo lo he pensado para gente que tenga responsabilidades pastorales y que delante de las nuevas situaciones pastorales digan, busque criterios, ¿no? Y ya digo, algunos criterios pues vienen desde la reflexión filosófica, pero la gran mayoría desde la Biblia. Desde buscar, pues lo que nos pasa hoy, pues ya pasaba en esa época y tal. Y por tanto, yo, invitaciones, por una parte, a los responsables de la gente, las personas que tienen responsabilidad en la pastoral, y por otra, como siempre he hecho en todos mis libros, desde la Berintia, todo lo que he escrito sobre Simón Bell, a las personas que buscan la experiencia de Dios, a las personas que quieren discernir la experiencia de Dios. Entonces, Tabor es un lugar emblemático en la Biblia que nos habla de la experiencia de Dios y, por tanto, yo invitaría a subir al monte Tabor, ese Tabor que cada uno tiene su lugar. Yo tengo una montaña, pero no es en la montaña, es decir, es en la vida donde encontramos esos momentos en que todo se transfigura, donde descubrimos quién es ese Josué, quién es ese Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, y descubrimos a alguien muy importante en mi vida. Yo invito a todo el mundo a través de este libro a entrar, a subir al monte Tabor para descubrir esta experiencia. Pues Josep, muchísimas gracias por este tiempo, también por el regalo que supone este libro que la editorial Salterre de la Compañía de Jesús pues quiere ofrecer a todos sus lectores. Un sello, desde luego, de garantía tanto por la editorial como por el propio autor. Y también lo he escrito en catalán, lo he escrito a la vez en catalán y en español. La editorial Claret lo ha hecho en catalán y la editorial Salterre la edición en español. Yo he hecho las dos ediciones, lo he escrito en catalán y en español a la vez. Pues ya saben, pueden elegir y disfrutar de ambas lenguas, que siempre es una riqueza. Pues Josep Othon, hasta siempre, fins aviat. Muchas gracias, fins aviat. Y a todos ustedes, queridos amigos, nos vemos también muy pronto. Y como en otras ocasiones, les invito a que sigan este diálogo que hemos ido manteniendo a lo largo de la conversación con Josep Othon y que se animen a la lectura del libro. Hasta muy pronto.